Aquí estamos en la lista de reproducción número 4, específicamente en la tarjeta de ejercicio número 5. Este ejercicio está relacionado con condicionales anidados y este ejercicio número 5 nos plantea lo siguiente. Elaborar un algoritmo que muestre un mensaje según la edad ingresada. Niño, menor de 10 años. Preadolescente, mayor o igual a 10 años y menor o igual a 14 años. Un adolescente mayor o igual a 15 años y menor o igual a 18 años. Adulto mayor o igual a 19 años y menor o igual a 50 años. Adulto mayor de 50 años. Entonces ahí su algoritmo nos dice que tenemos que hacer de forma explícita. Es decir, vamos a poner un condicional anidado y en las expresiones lógicas vamos a incluir estos años que nos dicen menor o igual a 10, mayor o igual. Ahí el algoritmo nos está dando la información de forma explícita. Pero antes de construirlo, aquí tenemos los pasos para la solución. Nos preguntamos qué debemos hacer. Primero que todo, definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Posteriormente, inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario o con valores definidos de forma estándar, directa o arbitraria, es decir, que los vamos a escribir de forma literal. Si bajamos un poco, podemos encontrar, en caso tal de que yo tenga que inicializar variables o constantes con datos ingresados por el usuario, me dan la recomendación de trabajar con la lectura, entrada e ingreso de datos por parte de los usuarios con la palabra clave leer. También podemos encontrar el tema de aplicar una estructura algorítmica y me recomiendan poner en práctica la estructura condicional anidada para evaluar los datos que ingrese el usuario y por último trabajar correctamente con la condición o expresión lógica y aquí me dicen que para trabajar de forma acertada con la expresión lógica de la estructura condicional anidada debemos tener presente el tema del operador módulo, operadores aritméticos, relacionales, lógicos y los tipos de datos explícitos como son el verdadero y el falso. Entonces aquí hemos construido unos pasos para la solución de mi algoritmo. Ahora estos pasos hay que darle vida, en este caso lo vamos a hacer en pseudocódigo con la ayuda de mi editor de código y a este algoritmo hay que darle un nombre y le voy a dar el nombre de edad persona. Aquí dejamos un espacio y nos vamos con el comentario, como siempre, definir variables o constantes. Nos vamos con la palabra clave de definir y la variable va a ser edad, tipo de dato, entero, punto y coma. Aquí damos un espacio y nos vamos con la inicialización de variables o constantes. Palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y decimos ingrese la edad de la persona. Dos puntos, espacio y gracias a mi palabra clave leer, ese dato que ingresa el usuario lo almaceno en edad. Nuevamente un comentario que va a decir estructura condicional anidada. Aquí nos vamos con la palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma y esta va a ser una cadena vacía para separar la sección de datos y la sección de información. Y aquí empezamos con la palabra clave sí y la expresión lógica va a ser la siguiente. Si la edad que me ingrese la persona es menor de 10, entonces vamos a describir por consola lo siguiente. Eres un niño o niña. Punto final. Y aquí podemos ver lo que hace el editor. Autocomplétale entonces. Hace el tema de la indentación y me ayuda a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave. Fin sí. Aquí agreguemos este artículo. ¿Eres un niño o una niña? Ahora doy un enter y me paro al mismo nivel de la palabra clave sí, y aquí agrego el sí no y en vez de ejecutar acciones por el falso lo que voy a hacer es una nueva condicional porque estoy haciendo un condicional anidado y este segundo condicional anidado me dice que si la edad de la persona es mayor o igual a 10 y operador lógico y la edad de la persona es menor o igual a 14, entonces aquí podemos ver que mi editor de código me autocompleta la palabra entonces, aquí la indentación y aquí cierra la estructura condicional gracias a la palabra clave fin sí, porque todo sí que se abre se debe cerrar gracias a la palabra clave fin sí, aquí lo vemos y acá también lo estamos viendo. Y él va a venir a evaluar esta expresión lógica. ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple, entonces viene el si no y ejecuta lo que tenga el si no, que es otra condición. Y esta condición lógica viene y la evalúa acá.
La edad es mayor o igual a 10 y la edad es menor o igual a 14. Ah, bueno, estoy trabajando con el y. Este tiene que ser verdadero y este tiene que ser verdadero para que me retorne un tipo de dato verdadero. Esas son las tablas de verdad. Y si eso se cumple, entonces yo voy a escribir un mensaje por consola o por pantalla que va a decir: eres un o una preadolescente. Pero en caso tal de que esta expresión lógica no se cumpla, entonces me paro al mismo nivel de la palabra clave sí y agrego la palabra clave si no. Y aquí, en vez de ejecutar acciones o instrucciones por el falso, nuevamente voy a hacer un condicional, porque estoy trabajando con un condicional anidado. Y esta expresión lógica me va a decir lo siguiente: si la edad de la persona es mayor o igual a 15 y al mismo tiempo la edad de esa persona es menor o igual a 18, entonces si esto se cumple, mi editor de código me ayuda a ¿qué? Autocompletar el entonces, el tema de la indentación y a cerrar mi estructura condicional gracias a la palabra clave fin-sí. ¿Por qué? Porque todo sí que se abre se debe cerrar gracias a la palabra clave fin-sí. Aquí lo vemos y aquí lo vemos también. Y si esta expresión me retorna falso, entonces viene y lee esta expresión. Y si esta expresión me retorna un verdadero, entonces voy a ejecutar estas instrucciones internas. ¿Que cuáles van a ser? Va a ser la palabra escribir, comillas dobles, punto y coma, y va a decir: eres un o una adolescente. Punto final. Nuevamente voy a cerrar este espacio. Aquí me paro nuevamente al mismo nivel de la palabra clave sí. Escribo la palabra clave si no. En caso tal de que la expresión lógica anterior no se cumpla, entonces aquí va a venir el código y va a ejecutar estas instrucciones. Pero no va a ejecutar instrucciones internas, sino que va a ejecutar nuevamente un condicional, porque es un condicional anidado. Esta expresión lógica me dice que si la edad de la persona es mayor o igual a 19 y al mismo tiempo la edad de esa persona es menor o igual a 50, entonces voy a ejecutar unas instrucciones internas y mi editor de código me ayuda a ¿qué? A autocompletar el entonces con el tema de la indentación y a cerrar mi estructura condicional gracias a la palabra clave fin-sí, como lo hizo anteriormente acá y como lo hizo anteriormente acá y como lo hizo en nuestra primera estructura condicional. Eso es clave ya entenderlo, que supongo que ya está dominado. Y si esta expresión lógica se cumple, él va a decir palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos: eres un adulto o una adulta. En caso tal de que la expresión lógica de este si no se cumpla, entonces me paro al mismo nivel y agrego la palabra clave si no. Y aquí no voy a ejecutar instrucciones, sino que voy a hacer nuevamente un condicional, y ese condicional va a ser el siguiente: si la edad de la persona es mayor a 50 años y la edad de la persona es menor o igual a ¿cuántos años? Es decir, yo tengo que completar este rango de edad, porque una persona sin mucho vive 100 años o 120, y eso que es muchos años. Entonces yo debo de hacer acá en esta última condicional un rango también, porque si yo dejo solamente que sea mayor de 50, entonces el usuario me puede ingresar 200, y eso estaría mal porque una persona pues no vive 200 años. Entonces yo voy a hacer un rango que sea mayor a 50 y que la edad esté entre 95 más o menos, ¿sí? Menor o igual a 95. Entonces, si esto se cumple, el editor de código me ayuda con el entonces, el tema de la indentación y a cerrar mi estructura gracias a la palabra clave fin-sí. Y acá, si esta expresión lógica me retorna un verdadero, que está trabajando con el operador lógico y igual que el anterior, igual que el anterior, igual que el anterior, porque estamos haciendo una especie de rango de edades de una persona, ya sea un niño o una niña, un adolescente o un adolescente, un preadolescente o una preadolescente, un adulto o una adulta. Entonces por eso estamos trabajando con el operador lógico y si esto me retorna un verdadero, palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, y decimos: eres un adulto o una adulta mayor. Punto final, minimizo un poco para poder ver mejor la expresión, toda la expresión del condicional anidado como tal.
y al verlo debemos entenderlo. Y si pasa eso, entonces estamos ya direccionados correctamente al tema de los condicionales anidados. Si tienes dudas en este momento, entonces todavía te toca repasar más condicionales, ver nuevamente la parte de condicionales del curso. Aunque honestamente creo que este tema ya debe estar dominado porque el curso es muy bueno. Entonces nos paramos al mismo nivel de la palabra clave sí nuevamente y aquí agrego la palabra clave si no. Y esta va a ser donde se van a ejecutar esas instrucciones por defecto de toda la estructura anidada como tal. Y voy a decir palabra clave escribir, comillas dobles, punto y coma, la edad ingresada no es válida. Punto final. Y eso va a pasar específicamente cuando me ingrese en una edad mayor de los 95 años. Pero bueno, no hagámosla a 120 años pues. Porque una persona sí puede cumplir los 100 años, pero 120, pues hay excepciones, pero 120 son muchos años. Entonces, cuando la edad de la persona supere los 120, va a decir que la edad de ingresada no es válida. Entonces damos clic en ejecutar. Aquí lo vemos, ingrese la edad de la persona, digamos que 34. Eres un adulto o una adulta, digamos que 119. Eres un adulto o una adulta mayor, digamos que 10 años. Eres un preadolescente, eres un o una preadolescente. Digamos que 9, eres un niño o una niña. Y el adolescente debe estar en los 14. Ah, todavía es preadolescente. Entonces digamos que 16, eres un o una adolescente. Y digamos que 135, la edad de ingresada no es válida. Ok, entonces vemos que estamos funcionando correctamente con esta estructura y lo que debemos tener aquí en cuenta es que gracias a este operador y se está formando como un rango, es decir, estamos diciendo que la edad sea mayor o igual a 10 y al mismo tiempo esa edad debe ser menor o igual a 14. Lo mismo acá, la edad debe ser mayor o igual a 15 y al mismo tiempo la edad debe ser menor o igual a 18. Lo mismo acá, la edad debe ser mayor o igual a 19 y al mismo tiempo esa edad debe ser menor o igual a 50. Y por último, la edad debe ser mayor a 50 y al mismo tiempo esa edad debe ser menor o igual a 120. Entonces, gracias al i, operador lógico i, estamos formando esos rangos de edad. Entonces nos vamos para guardar como. Aquí debemos entrar a nuestra carpeta principal del curso, específicamente en los ejercicios lista de reproducción 4. Ahí nos vamos a crear la carpeta 05-ejercicio 5, damos clic ahí vamos a tener nuestra tarjeta de ejercicio número 5, que es esta en la que estamos trabajando actualmente, y luego vamos a guardar este algoritmo con el nombre de 01-edad persona y lo tenemos guardado y podemos continuar. Bueno, antes de nosotros continuar con el siguiente algoritmo debemos hacer un ajuste porque aquí tenemos algo que nos falta, que tenemos pendiente. Si nosotros damos a ejecutar, podemos ver que si una persona me ingresa una edad negativa como -1, me dice que eres un niño o una niña cuando esa edad no es válida. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar algo que me ayude a validar que esas edades no hagan parte de mi algoritmo. Y este ajuste es muy sencillo. Decimos que la edad de la persona debe ser mayor a 0 y al mismo tiempo la edad de la persona debe ser menor a 10 para considerarse un niño o una niña. Y ahora si voy a mi consola, aquí lo podemos ver que la edad ingresada no es válida. Y también si me ingresan un 0, le digo que la edad ingresada no es válida porque a criterio personal estoy tomando la edad válida de una persona desde el año 1. Es decir, desde que ingresen un 1, ahí sí digo que es un niño o una niña. Y ahora si ingreso nuevamente un número negativo, -1, me dice que la edad ingresada no es válida. Y ya podemos cerrar y ahora sí ya quedó esta estructura validada mucho mejor. Y ya sí podemos continuar con el siguiente algoritmo.